O artista coruñés Fernando Pujalte Lili e Musicarte propoñen unha experiencia audiovisual e sensorial singular e divertida. Coa Cinecleta, unha antiga bicicleta de reparto de leite convertida nun cinema antigo. Obradoiros cos seus cacharros analóxicos en formatos de super 8 milímetros. Películas caseiras recuperadas. Proxectores. Tomavistas. Filmación. Revelado. Montaxe e edición. Nun ambiente divertido, participativo e motivador. Cunha presentación pública dos traballos e as películas feitas polos usuarios das entidades participantes, onde as imaxes e a música serán o motor desta experiencia única. De Cinecleta. Grazas á colaboura e participación dos colectivos diversos funcionais das entidades AIND, AFCOR, ADACECO, FEAPD, ONCE e a promoción da liña de proxectos singulares da Deputación de A Coruña. De Cinecleta. Entonces estamos aquí en la escuela y vamos a ir a una zona muy bonita de la escuela, que es el museo, que es como un pequeño museo y que es un poco la casa de la Cinecleta. Os vais a dar cuenta porque hay un montón de aparatos que vais a conocer, porque son los que hemos visto estos últimos, estos meses que hemos estado juntos, y entonces hay unos aparatos que son un poco los que yo os enseñé, algunos, la verdad es como conocéis algunos. Entonces vamos a hacer una presentación aquí en el museo que se llama Cinema Someso. El museo se llama Cinema Someso, es un sitio precioso. Y después nos vamos a ir a ver un poco la escuela y Isabel nos va a ir contando un poco qué es lo que ocurre en esta escuela y qué distintas funciones y los alumnos qué es lo que están haciendo. Bueno, un poco yo también lo voy a descubrir porque voy a ir con vosotros y después iremos a algún plató, alguna cosa, y terminaremos en el salón de actos, también viendo una pequeña proyección, haciendo una pequeña proyección y despidiéndonos con unas fotos. Entonces, sin más, vamos a entrar en el Cinema Someso, pero vamos a entrar con una entrada, como en el cine. Os voy a dar una entrada y ya os vais poniendo de pie, ¿vale? Porque esto es todo de ver de pie, y nos vamos a otro sitio y después vamos a hacer ejercicio.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Venís detrás, voy yo delante, me seguís. Es por aquí, ¿dónde estáis? 1, 2, 3, pito, pito, corgorito, ¿dónde están todos? Y nos comentas ya algo en este pasillo. Bueno, pues mirad aquí, ¿veis todos estos carteles? Todo estos son cortos que hicieron los alumnos, ¿vale? Hicieron pequeñas piezas y cada uno tenía que hacer el cartel de la obra, ¿veis? Claro. ¿Eh? Hicieron cortos, que son cortos, no cortos de cerveza, cortos de... No, son cortos de 7 minutitos, 8 minutitos, ¿eh? Estos sí que están hechos, bueno, creo yo, en vídeo la mayoría, ¿no? Sí, la mayoría en vídeo. Bueno, realmente todos están hechos en vídeo. Todos. En vídeo, claro. Somos nosotros que somos muy ¿Qué mayores. queréis vosotros ya? De cine. Claro. Bueno, pues mirar todo lo que hay aquí, ¿eh? Fijaros cuántos, ¿eh? ¿Cuántos alumnos que pasan por esta escuela? ¿Veis quién hizo de cámara, de productor, todo? Mira, esta es la foto de, ¿cómo se llama? Del fotógrafo de la inmigración. Sí, hombre. Manuel Ferrol. Eso es. Manuel Ferrol con la foto famosa de la salida del puerto La de salida del puerto de Coruña, la ¿no? inmigración, bueno. Esa foto es... Y esto no suena esto. No suena. ¿Qué catástrofe ecológica hubo ahí? ¿Qué siguen por algo negro? ¿Petróleo? ¿Qué pasó? Petróleo. Petróleo. Sí, también llamado chapapote, que es muy bonito el chapapote, ¿eh? Y mirad, bueno, es que esto es infinito. Ya no hay pared para más trabajos, ¿eh? Hay que cerrar el chiringuito, ya no hay pared. Bueno, me voy a situar aquí en la taquilla, ¿eh? Una entrada para Fanny. Muchas gracias. Una entrada para Antía. Una entrada para Lorena. Una entrada para Juan. Una entrada para Vani. Gracias. Una entrada para María. Gracias. Una entrada para Isa. Gracias. Una entrada para José. ¿Dónde estamos? Mirad dónde estamos. Mirad qué pone ahí. Cinema Someso. Cinema Someso, porque esta escuela está en Someso. Aquí lo que vais a ver es un poco aparatos que seguramente os suenan. A ver, vamos a ver esta vitrina por aquí. A ver si, ¿os suena alguna cosa de estas que hemos estado viendo estos? Es del tocadiscos, ¿no? Bueno, y este lo vimos ayer, ¿os acordáis? Parecido. El magnetofón. El magnetofón. Y a ver, bueno, estas son cámaras de fotos que yo no os he enseñado porque estábamos un poco más con aparatos de cine, pero a ver, por ejemplo, cámaras de fotos antiguas, que son preciosas, ¿no? De fuelle, y esta es otra cámara, ¿no? Sí, creo que sí. Enorme, ¿no? Bueno, aquí abajo hay radios. Antiguas. Radios antiguas, sí. Sí. Y vamos a ver, mirar, Son las de antes. la bobina del magnetofón que os enseñé ayer. Esa bobina. sí. ¿Os acordáis? Que escuchamos mi limonero. Entonces, a ver, esto sí que no os lo había enseñado, pero os hablé de él, que es, este es un proyector de 35 milímetros, los que se ponían en los cines. Pero sí que os enseñé que las películas eran estas, las grandes. ¿Os acordáis? En estos proyectores se veían estas películas que Antiguas. Claro, bueno, es que este no sé de qué año sea, lo debe de poner aquí, así. ¿Y estos qué? Estos sí que os suenan, ¿no? Sí, estos. Los proyectores Antiguos. de Super 8, ¿eh? 8 antiguos, Mirad todo lo que hay por aquí, ¿eh? Vamos a ir bajando. De hecho, veo, Mira, cuántos proyectores hay, ¿eh? Oye, ¿y esto qué es? Yo os puse las diapositivas. Sí, también. Diapos, ¿verdad? Pues este es un aparato de diapos. Bueno, Amén. La manivela. ¿este qué os parece? La manivela, la moviola, ¿no? Viola, antigua. La moviola, mirad todas las moviolas que hay aquí. Antiguas, Yo hoy traje la de ayer para que la veáis también otra vez, que es la sonora. ¿Os acordáis? La sonora. A ver, vamos a ver por aquí. Estos son, a ver si nos acordamos, los pegamentos, ¿no? Antiguos.
los pegamentos. Eso existía antes, en esa época. Estas fotos, estas cámaras son Antiguas, ¿eh? del año Catapum, ¿eh? Lo debe de poner por aquí, ¿no? Bueno, no sé qué pone ahí, pero sí, muy antiguas, ¿eh? Mira, por ahí y todo, ¿eh? Radios antiguas. Radios. Mirad lo que hay aquí, ¿eh? Japones. Si me dejan solo aquí una noche, me lo llevo todo, ¿eh? Me lo llevo todo en la bicicleta, ¿eh? Antiguo. Mira, estas son diapositivas, pero profesionales. Son proyectores de diapositivas profesionales. Fu, estos... A ver, por aquí, por ejemplo, fotos, más cámaras de fotos. Más cámaras. Esto por aquí, ¿qué hay? Eso, también. Eso, esto es un proyector, pero muy... Antiguos, ¿eh? Muy raro, este es muy raro, ¿eh? A ver, cuidado. Mira, otra máquina de 35 milímetros, otra. Mira, aquí. De esta. Mirad, a ver quién levanta eso, ¿eh? Eso debe pesar. A ver, subir por aquí, mirad. Más proyectores, más proyectores. Este es uno de 16 milímetros, que también os enseñé la medida. Estas ya son cámaras de vídeo. Ah, ¿y estos qué son? Los tomavistas. Los tomavistas con los que hemos estado filmando, ¿no? Antiguo. Y con el que vamos a filmar, parecido, mira, el que os enseñaba yo, parecido a este. Bueno, son distintos, pero sirven para filmar. Aquí, a ver si está... Mira, está aquí, me parece. No está, pero son todos distintos, ¿eh? Antiguo, mira, es antiguo. ¿Y esto qué es? Hombre, mira. Las positivas. Las películas donde se filma. Bueno, esto... Mira, Antonio, pone Antonio ahí. Antonio se fue. Bueno, esto es para estar aquí, no 15 minutos, para tirarse aquí un día viendo todo esto, ¿no? Porque vale la pena. Bueno, ¿y esto qué? Y aquí hay más, ¿pero esto qué es? Pero esto... Bueno, que faltaba una cosa, ¿eh? Esto también antiguo. ¿Os acordáis? De la lechera. Bueno, no os he contado lo de la bicicleta, o sí os había contado. Sí. Que había sido una bicicleta de reparto de leche. De leche. Pues aquí está la lechera. La lechera. Que ya no hay sitio para tantas cosas. Bueno, yo os he traído, por si venía también aquí algún alumno de la escuela, que también lo viera, la montadora, que vosotros montasteis película, con ella montasteis, aquí está la película, y el pincel, ¿os acordáis? El pincel, que veíamos ahí también. Si es que esto es la casa de la Cinecleta, este sitio, esto es una maravilla, ¿eh? Yo no sé si dejarla aquí, dejarla vivir aquí. Podía dejar aquí la bicicleta. Una cosa, Fernando, yo voy a contar esta historia, porque yo creo que para nuestros alumnos está fenomenal también, ¿eh? Es que estos, bueno, sí, vamos, a lo mejor se asustan, si ven tantas cosas aquí, dicen, pero esto que es un rastro o un cine ambulante, es un rastro. Bueno, aquí está el pegamento, que os acordáis, y ahí dentro también hay pegamento. O sea que si algún día nos quedamos sin pegamento, a lo mejor nos dejan aquí un poco de pegamento, ¿eh? Bueno, porque... Mira, esta es la moviola que vimos ayer, además. Hoy la volví a traer para que la vierais vosotros un momento. Si queréis, apagamos... No hace falta que apaguemos las luces, porque creo que se ve perfectamente. Voy a apagar aquí la música un momento, a bajar un poquito, a ver, y a ver si funciona. Le doy aquí. Admirad el inmenso poder del Señor. Tenéis que mirar a la pantalla directamente. Dirigida por Cecil B. DeMille, una de las más costosas obras clásicas de la historia del cine, con Charlton Heston y Jules Bright. Os voy comentando un poquito. Es una moviola sonora. Está pasando la película y tiene audio. Lo normal es que sean moviolas mudas, como con las que vosotros trabajasteis. Pero esta es sonora. Bueno, ayer vosotros ya lo visteis, ¿no? Y esto es un tráiler de varias películas que se adelantaban en el cine, que se anunciaban. Pues en Super 8, un tráiler. Bueno, pues esto es la novedad para vosotros, para algunos que no habéis visto. Ellos ya lo vieron ayer. Vamos a pararlo un momento.
Sansón y Dalila. Un film gigantesco. Gigantesco, Sansón y Dalila. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaba para un poco, para después ya ahora, porque vamos a tener que seguir viendo la escuela y no nos podemos quedar en el cine Someso toda la vida, ¿no? Entonces, quedaba un aparato por ver que me apetecía que vierais, porque sabéis que no solo estábamos viendo aparatos de cine, sino que aparatos de sonido, un poco ya antiguos, tocadiscos, cassette, un poco en desuso, ¿no? Y el magnetofón que vimos también. Sí, también. Pero hay un aparato que es muy curioso, que os he traído hoy, y que es anterior a las cintas de cassette. Antiguas, ¿eh? Mirar esto. Esto es anterior a las cintas de cassette. Esto no lo habíais visto, ¿verdad? No. Vale, pues esto se llama cartucho de 8 pistas. Cartucho de 8 pistas. Un cartucho de audio. Esto es sonido, ¿eh? Sonido, esto no es imagen. Y entonces, mirad qué tamaño tenía esto. Esto iba en los coches también. Un aparato como este, que lo vamos a escuchar ahora. Y mirar cómo después salieron las cintas, que eran así pequeñitas. Pero mirar esto, qué gracioso. Voy a poneros el sonido, a ver si funciona bien, porque ya tiene sus añitos, ¿eh? Mira, a ver, se pone así. ¿Verdad? Qué pasada. ¿Y qué pasaba con esto? Que no podías rebobinar, no podías ir para adelante y para atrás, los primeros, ¿eh? Después ya... Entonces tenías que ir de pista en pista, así, mira. Ay, cómo me gusta Mira. esto. Entonces, una pista, estamos en la 1, ahora vamos a la 2. No, era Julio Iglesias. ¿No? Julio Iglesias, es Julio Iglesias. A ver, pero tenemos a otro señor aquí muy conocido. Mira, se sacaba así. Oye, pues el coche de mi padre no tenía esto. No, No tenía radio. pues este era de coche, concretamente este. Entonces hacías así y ponías Elvis Presley. Bueno, pues aquí está el cartucho de 8 pistas. Os quiero invitar a ver una pequeña proyección que dura 3 minutos y ya nos vamos a dar una vuelta por la escuela. Dejamos aquí a la cinecleta y después dentro de un rato pues nos vamos con ella a dar otra vuelta para despedirnos. Vamos a poner dos películas aquí, porque hay 2 proyectores. Entonces, vamos a poner una película por aquí, en este proyector. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una pequeña proyección, pero esta vez con 2 proyectores. Vamos a ver una película en este proyector que filmé yo hace unos años en Coruña, en el barrio de Monte Alto. Bueno, es sobre un señor que conocía yo, un vecino, Manuel, que era invidente y que cada vez le costaba más salir a la calle. Bueno, yo hablé con él, le dije, te voy a ir filmando porque me parecía, bueno, tremendo, como solo ese momento de salir a la calle cada vez le costaba más, ¿no? Y encima siendo invidente, pues muchísimo más. Él se fue deteriorando y al final se murió, ¿no? Pero bueno, era un señor encantador y lo fui filmando durante 2 años, entre invierno, primavera, bueno, un verano. Y tengo algunas pequeñas imágenes aquí. Entonces, estas las vamos a ver en este proyector. ¿Os acordáis que se ponía por aquí? Hoy lo voy a hacer yo, porque esto aquí hoy está complicado para vosotros, porque hay poco espacio. Vamos a ver que funcione esto. Sí. Ahí está. Mira, ya está entrando la película, como siempre, ¿os acordáis? Va por aquí atrás en la bobina, lo paramos. Bueno, le damos un poquito más. Aquí está. Lo dejamos aquí preparado. Vamos a poner el brazo de la moviola aquí. Esto lo apartamos un poco. Vamos a darle protagonismo a los proyectores. Y ahora en este proyector de aquí vamos a poner otras imágenes que fui
pegando poco a poco, como hicisteis vosotros aquel día, pegando pequeñas imágenes, y estas las fui yo pegando, pues son imágenes que encontré, pues me acuerdo que en un rastro en Sevilla, en una tienda, me parece que en Lugo, muchas imágenes distintas, ¿no? Entonces, es una película que pongo, que me gusta a mí proyectar muchas veces con 2 o 3 proyectores a la vez, y vais a ver, bueno, a ver si os gusta. Ahí está, mira que el ruido ya va a la bobina de atrás, vamos a parar, la ponemos aquí, y esta que son mudas, las películas son mudas, como ya os dije, se filmaron en mudo, pero voy a poner la banda sonora desde aquí. Bueno, hasta aquí, más zarpazos da la vida. Podemos encender las luces, y nos vamos a ver unas partes de la escuela y nos vamos bueno, nos va a ir comentando Isabel. Vamos a ver, ¿se nos olvida algo? No, no se nos olvida nada. No, vámonos. Bueno, por aquí, venid por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va la claqueta? Bien. Mira que pone, Escola de Imagen e Son, que es el sitio donde estamos. Este es un arbusto cinematográfico. Arbusto. Mire, por lo menos nos llueve, que tenemos suerte. Que vaya días, Fo. ¿Tu bicicleta? ¿Mi bicicleta qué? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Ay. Vamos por aquí. Yo también estoy descubriendo,
que yo no conozco, ¿eh? A ver, por aquí. Seguimos andando, Isa. Sí, seguimos todo recto. Vamos a entrar a fondo en plató, Fernando. Ah, perfecto. También la linterna. ¿Entiendo la linterna? Que tienes un A ver. un mancito pequeñito. Así, ¿no? ¡Ah! Mira, mira. El suelo. Cuidado que aquí hay otro bache. Hay otro bache aquí. Va, todos son trampas. A ver. Bueno, mirad dónde estamos, ¿eh? Ahora nos van a encender todos los focos, para que veáis. Vale. Mirad, estamos en un plató. Esto es como un plató. Bueno, ellos me dijeron ayer que habían ido al lugar, ¿eh? Ah, pues esto es como lugar, pero pequeñito. Sí, es como lugar, pero sin galloso, ¿no? Eso es una cosa. Y sin cantantes. Y sin cantantes, ¿eh? Aunque podemos cantar, ¿eh? Nos ponemos los tocadiscos como traigo el cartucho. Bueno, pues esto es un plató, que los platós suelen tener estos Focos grandes. estos focos. Claro, aquí hacemos las prácticas de los alumnos, todos lo hacen informativos, ¿sabes? De dar noticias, hacen programas de concursos, es donde aprenden a hacer todo. ¿Veis además qué bonito los pantógrafos? Esto que se sube y se baja para colocar los focos. Como fuelles, como muelles. no, sí. Y después están las cámaras Moderno. modernas, ¿eh? Mirad, sí, Con ruedas. Sí, con ruedas, luego se trinca aquí para que no se mueva. Bueno, estas también las vemos en lugar, colocadas de otra manera, ¿os acordáis? Que vienen desde atrás, están las cámaras y luego hay otras que son... Eso, moderno. Y el chico el chico también que nos dice aplaudir. ¡Ay, sí! Chico, sí. Ah, El regidor. El regidor, que Que dice, sí. levanta, entonces viene sentado. ¿No? Sí, qué bueno, ¿eh? Muy bien. Mira qué bien. Mirarlas. Bueno, necesitamos paraguas, está muy bien. Esto es una cosa improvisada. Y además, este es precioso. Pues ya ves. A ver, vosotros no tenéis problemas si abro el paraguas aquí, ¿no? Porque hay gente que es así un poco, que le da un poco supersticiosa. Pero mirad, por ejemplo, si abrimos este paraguas, qué bonito el paraguas. Pues mira, podemos hacer una escena de, por ejemplo, plató cinecleta, y decimos cámaras de acción, porque hemos traído la claqueta, ¿no? ¿Quién tiene la claqueta? Vanessa. Perfecto. A ver, subiros aquí. ¿Qué os parece si abrimos los paraguas? Ahora los tenemos cerrados y decimos ¡acción! Y abrimos los paraguas. Escola, imagen e son, escena 1. Bien, perfecto. Otra vez. Escola, imagen e son, escena 1. ¡Corten! A Fernando también se Y a ve. Fernando, que pasa por ahí. A ver, ¿se me ve? Sí. Mira, Fernando. ¿Lo veis? Sí. ¡Ah! Pero vaya cámara, enorme, ¿no? Sí, ¿verdad? Esta te cae en un pie y te Y fastidia. el ayudante de cámara. Bueno, entonces ahora también vamos a ver otra parte que aquí cercana, ¿no? Sí, ahora vamos a ir a ver sonido. Sonido. Vale. Y Claro. aquí, ahí están los técnicos, pero claro, ahora no están, ahí estaría el de luces, ahí el de sonido. Vamos para allí. Cuidado por aquí, mirar al suelo porque al salir de las puertas hay un escalón aquí un poco así, estas puertas por aquí. Y ahora derecha y recto. Mira, qué Esas son pantallas, Fernando. pantalla, ¿no? Modernas. Derecha, recto y al ¡oh! Pero mirad, esto... Y esto podemos verlo, un momento. Mirad, porque esto me suena mucho a mí cuando yo trabajaba en sonido, que yo estuve unos años trabajando en sonido. Estos son unos vídeos de los años 80 que se llamaban Betacam. Y trabajaban en las televisiones con ellos y en los estudios. Aquí está el Umatic. El Umatic, aquí está. Bueno, esto es imagen, ¿eh? Estos son máquinas de imagen. ¿Eh? Claro, con esto se veían, se ponían unas cintas
que no sé si hay alguna por aquí, unas cintas así, y se veían ahí en imagen. Y esto es sonido, creo que esto es sonido, esto es audio. Una cinta que se ponía ahí y se escuchaba el sonido. Pero estos son imagen, todo imagen. Bueno, ahora están aquí también con un pequeño museo, supongo, ¿no? Sí, no sabemos, claro, no hay mucho espacio, pero esa es la idea, también tener un... Y fijaros estos trípodes, el que visteis, y mirad este. Mirad esto cómo pesa, ¿eh? Y cómo ocupa. Mirad, ¿eh? Se ocupan mucho. Por aquí, atención, ¡ta-ta-chan! Vamos todos para adentro aquí. Hola, ¿se puede? Por una puerta, no, por dos. Mirad, mirad. Antigua, ¿eh? Más películas aquí. Antigua, Fernando. Muy antigua esta, ¿eh? Joder, pero esto es un sitio enorme, ¿eh? Aquí nos podemos perder, ¿eh? Aquí, Fernando. A la izquierda. Estudio, sí. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Se puede? Estos estudian grabación. Aquí vienen los músicos y todas sus canciones las van grabando, tocan su instrumento. Tenemos aquí un batería. Mirarlo, y en la... mirar ahí dentro Le vamos a decir que salude. lo que está pasando. Mirad, esto es como una pequeña pecera, ¿veis? Sí, Esto nosotros está somos los aislado. peces. No, ellos. Ellos son más los peces que nosotros. ¿Nosotros qué Le somos? vamos a decir que nos... Jesús, saluda. Hey, Esto está aislado, ¿veis? ¿viste? Y nos escucha. ¿Por qué? Por la escucha de la mesa con sala. Él tiene unos cascos puestos y las órdenes que le damos aquí, que es el técnico de sonido. Jesús, por favor, toca la batería entera. Aquí le damos un poco más de... Ahí estamos. Todo moderno. ¿Viste cómo te escucho? Qué bien. Bailate, Marusiña, baile, sí señor. Dime con quién bailate, baile con meu amor. Baile con meu amor, baile con meu amor. Bailate, Marusiña, baile, sí señor. Esto que veis, estas cosas aquí, el techo, aquello, es la insonorización que necesitan los acústica, que necesitan las salas de grabación, en la radio, en las salas de doblaje. Y este año, bueno, no es la intensidad de otros años, ¿no? Bueno, estáis un poco más... Claro, este año tenemos cada vez a la mitad de alumnos, porque la mitad entran por ordenador online en su casa y la mitad aquí. Entonces está, claro... Un poco más, o sea, la escuela cambiada, ¿no? Cambiada, es una escuela diferente. Y después ahora ya están en prácticas los de segundo, porque los últimos meses son prácticas. Por eso veis también a menos alumnos. Bueno, gracias, buenas tardes, chao. Gracias, chicos de sonido. Vamos bien. Carteles de cine, por aquí clásicos, cine clásico, ¿visteis? Sí. Qué bonitos. King Kong, King Kong. ¿Os acordáis de King Kong? Sí. Esto ya os va a sonar un poco, ¿eh? La subimos. Estuvimos ahí, Es aquí, ¿no? Se han llevado la cinecleta, esto es un... ¡Al ladrón, al ladrón! ¡Al ladrón, a por ellos! Como caiga ahora sí que lo arma. Ya llegamos, ya llegamos. Bueno, preparados por aquí que vamos a hacer unas fotos.